Te hicimos un comentario sobre la situación de este cabecilla liberado de la banda de los pulpos y que claro, todos nos sorprendemos y preguntamos qué pasó, ¿no? Si esto ocurre con un cabecilla, nuevamente la sociedad desprotegida. Vamos a conocer detalles desde el punto de vista de un hombre de leyes, en este caso don Carlos Caro, que gentilmente atiende el llamado de Radio Nacional. Doctor Caro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. ¿Qué pasó aquí? A ver, una sentencia muy débil, vamos a hacerle palabras sencillas. Sentencia débil, no hubo una acusación de vida fiscal sostenida, las leyes son muy débiles, muy claras. ¿Qué puede entender la sociedad? Sí, bueno, acá hay que entender lo siguiente, ¿no? Este señor Cruz fue condenado en el año 2008 a 25 años de cárcel por asesinato. Es decir, su condena, si sumamos, tendría que haberse ejecutado hasta el año 2033, cosa que no ha ocurrido y ha sido liberado. ¿Por qué ha sido liberado? Porque se le ha aplicado el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo y educación, lo mismo que le aplicaron a Antauro Humala, para no ir muy lejos, ¿no? ¿Cuál es el problema acá? El problema es que mientras en cualquier país civilizado, aplicar el beneficio o no es algo que pasa por un juez, acá en el Perú esto está pasando por el INPE, ¿no? Entonces el INPE es el que emite informes que son prácticamente determinantes para contabilizar el tiempo en prisión y el descuento por trabajo y educación, y prácticamente el INPE es el que abre la llave, abre la puerta para que alguien se vaya a su casa, si es que según el INPE, que es una autoridad administrativa y que lamentablemente ha presentado en los últimos años muchísimos casos de corrupción, es el INPE quien toma la decisión, quien toma la llave y le abre la puerta. Por eso que la Corte Superior de Tacna se lava las manos y dice, no, pero yo solo declaré fundado un habeas corpus. Pero claro, cuando ellos han declarado fundado el habeas corpus, prácticamente le estaban diciendo al INPE, oye, por si acaso tú has contabilizado mal, este señor sí tiene derecho a la redención por el trabajo y educación, declinando, y ahí viene lo grave, declinando, ¿no?, de la función jurisdiccional de controlar la ejecución penitenciaria. Acá en el Perú, como decía hace un momento, lamentablemente, todos los días la decisión de excarcelación no la toma el juez, la toma el INPE. Esto es algo irregular porque el INPE es una autoridad administrativa y por mandato constitucional la libertad de una persona, en el sentido de estar dentro o fuera, no puede estar en manos de una autoridad administrativa, sino única y exclusivamente de los jueces. Doctor Caro, buenas tardes. Entendemos ahora con su explicación mucho más este conflicto que hay entre el Poder Judicial y el INPE, pero al ser el INPE quien pues da habilita esta opción de la libertad a John Pulpo, que es John Smith Cruz Arce, ¿podría revertirse o qué es lo que ocurriría en este caso? Y claro, tengamos en cuenta de que esta es una decisión administrativa, ¿no? Una decisión que no ha pasado por control judicial. Y lo que puede hacer el Ministerio Público, o debería de hacer, es pedir la revisión de esto a nivel del juez. El juez de la investigación preparatoria, competente para este caso, puede asumir una incidencia, petición de revocatoria del beneficio penitenciario por parte del tribunal, con la finalidad de que analice si en efecto esta persona se ha resocializado, ¿no? Lo que el público tiene que entender. El beneficio del trabajo o educación es un beneficio que no es obligatorio, solamente aplica cuando una persona tiene un diagnóstico positivo de que no va a cometer criminalidad o no va a cometer crímenes fuera de la prisión. Y es por ello que se le aplica el beneficio, y el beneficio, como reitero, no puede pasar por autoridades administrativas que ni siquiera son abogados, juristas, sino tiene que ser revisado por los jueces. Yo creo que la Fiscalía lo que tiene que hacer es pedir la nulidad de esta decisión, instar una audiencia ante el juez y después hacer la revisión de fondo. Ahora, nuevamente el ciudadano se pregunta, entonces aquí el abogado del delincuente es un capo. Dos palabras textuales que nos están escuchando, ¿no? Quiere decir que hay vacíos en la ley o en todo caso en procedimientos administrativos. ¿Qué se puede corregir desde el Congreso de la República? Y también el ciudadano dirá, si eso está pasando con un cabecilla, saldrán también otros más que están detenidos con tanto esfuerzo que la Policía Nacional en su trabajo y también fiscales y jueces, pero pasa un tiempo prudente en la cárcel y sale libre nuevamente. ¿Qué nos puede decir usted como hombre de derecho? Efectivamente, ¿no? Acá hay dos cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? Por un lado, dejando de lado la corrupción, valga la redundancia, que puede haber en todos los niveles, más allá de ello, jurídicamente hay dos problemas. Primero, ¿no?, ¿quién toma la decisión sobre la libertad? Como decía hace un momento, en cualquier país civilizado, y en Perú debiera ser igual porque la Constitución lo ordena, solo el Poder Judicial. No se le puede dar ese poder
al Instituto Nacional Penitenciario, donde las personas que trabajan ahí son policías, son profesionales de otro orbe, personas de la seguridad, pero ni siquiera son abogados, no son juristas, ¿no? No tienen el poder de otorgar libertad o no. Y el segundo problema que hay es el que se aprecia en el habeas corpus, porque justamente esta discrepancia de si aplica o no la redención por trabajo o educación a un criminal que ha cometido un hecho grave, como este caso de los pulpos, asesinato, esa decisión es una decisión que no está clara a nivel de la jurisprudencia. Hay jurisprudencia para todo, esto es como el chifa, ¿no? Hay jurisprudencia que dice que rige la ley del día de comisión del delito, otros dicen el día que se solicita el beneficio, otros el día que se concede el beneficio, otros el día en que la sentencia está firme. Es decir, hay tanta variedad de soluciones frente al mismo problema jurídico que lamentablemente eso es lo que genera falta de predictibilidad, falta de seguridad jurídica. Doctor Caro, otro problema también es el sentir de la población, porque de alguna forma la desconfianza con el tema del sistema de justicia también se ve bastante marcado con este tipo de hechos, porque hay ahorita una disyuntiva entre el Poder Judicial y el INPE. En este caso, uno de los problemas es el tema de la preocupación por un posible regreso al crimen por parte de este cabecilla de los pulpos. Cuando le dan esta libertad, el INPE, a este delincuente, ¿podría haber un riesgo de fuga o tiene que cumplir algunos parámetros? A ver, como le han concedido un beneficio, hay el llamado seguimiento postpenitenciario, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones con las que se hayan otorgado el beneficio, si se ha otorgado el beneficio porque la pena ha sido compurgada o cumplida, a través de este beneficio no hay ningún seguimiento posterior. Si estuviéramos ante el caso de una semilibertad o libertad condicional, evidentemente hay reglas de conducta que él tiene que observar para que le den finalmente de alta, ¿no? Pero en este caso, por lo que parece ser, no se ha conocido la resolución, lo que se ha hecho por parte del INPE es descontar días de cárcel por trabajo de educación. Es decir, han dicho, señor, usted ya cumplió su carcelería, ya no lo vamos a volver más a su casa. Eso es lo que ha pasado y eso es lo grave porque, como reitero, han puesto en manos de una autoridad administrativa la llave de la prisión. Tarea para el Congreso actual para tratar de modificar algunas normas o el que viene, y quizás también si el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia podría emitir un decreto para que no se repitan estos casos, porque van a ocurrir hechos similares próximamente, quizás no con otros delincuentes que purgan cárcel. Sin duda que sí, ¿no? Yo creo que hay un correctivo que hacer y es el siguiente. Esto yo lo advertí ya cuando había sido liberado el propio señor Autauro Humala, que también fue liberado por decisión del INPE, no por un juez. Tiene que haber una ley que diga claramente, pese a que para mí la hay, es decir, el código lo exige, pero para algunos no, pero que existe una norma, y eso es lo que podría hacer el Congreso, que exija que la decisión sobre la aplicación de los beneficios y encarcelamiento o excarcelación en materia penitenciaria esté a cargo exclusivamente de los jueces. El INPE mandará su informe, el INPE opinará, el INPE dirá que corresponde o no, pero la decisión de abrir la cárcel o no a una persona que está condenada tiene que ser de un juez. Con esa modificación, estos hechos no se van a volver a producir. Doctor Caro, y en el caso de esta decisión que se le da por el polémico habeas corpus que ha permitido, ¿no?, esta liberación, ¿es netamente por el tema del asesinato de su expareja Marilyn Teresa Angulo o también tiene que ver con su vínculo con la organización criminal Los Pulpos? Pues la Policía Nacional considera a esta organización como una de las más antiguas y violentas en nuestro país. Sí, claro, la condena que él ha estado purgando es única y exclusivamente por asesinato. Es la única condena que tiene en vigor. Que se sepa, no hay una orden de detención por algún otro proceso, organización criminal, porque está preso desde el año 2008, con lo cual eso ya se conocería. Y lo único que quedaría acá, como repito, es que la Fiscalía pida la anulación o nulidad de esta decisión administrativa para que un juez analice si corresponde o no aplicar el beneficio. Doctor Caro, permítame cambiar de tema brevemente, pero siempre en el rubro del tema judicial. Esta mañana en nuestra emisora, la presidenta del Poder Judicial, Yanet Tello, ha culpado, si se puede entender así, al Congreso de la República, que con tantas modificaciones al Código Procesal Penal, Código Penal, ha originado que aumente la carga procesal
en la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, de 3.000 causas a 17.000, casi más de 5 veces. Usted es abogado litigante, muchos peruanos que están escuchando la emisora también tienen procesos pendientes, y claro, es así, tanto de que el Congreso de la República, con lo que ha decidido últimamente, ha sobrecargado el número de expedientes en la última instancia, que en este caso Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es un error por lo siguiente, ¿no? No se han modificado las competencias de la Corte Suprema en materia penal. Los jueces siguen viendo casaciones conforme al nuevo Código Procesal Penal y para los casos viejos el llamado recurso de nulidad. Allí está la competencia que define el trabajo de la Corte Suprema en un 90% de los casos. El problema es otro, y el problema tiene que ver con cómo se aplica la ley, ¿no? Acá los jueces en el Perú no están acostumbrados a decirle no a la Fiscalía. ¿Piden una prisión preventiva? Sí. ¿Piden un allanamiento? Sí. ¿Impedimento de salida? Sí. A todos le dicen sí. Los jueces se han convertido en una mesa de partes de la Fiscalía y evidentemente eso genera carga procesal. Porque al decir sí, se genera una apelación. Si la Sala Superior también dice que sí, va a la Corte Suprema en casación. Es decir, se ha pervertido la labor excepcional de la Corte Suprema de marcar, digamos, las líneas jurisprudenciales maestras del sistema en prácticamente una tercera instancia más, y eso es culpa o responsabilidad de los propios jueces que no hacen el control debido frente a las peticiones del Ministerio Público. Perfecto, doctor Carlos Caro, muchas gracias por su participación en Radio Nacional y de alguna forma pues darnos a entender en palabras sencillas todo lo que está ocurriendo con el caso de John Pulpo. Muchas gracias por su contacto. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, gracias a usted por la explicación.